¿Me están viendo y me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Se Bueno, escucha, doctor. vamos a hablar de lo que es esófago entonces. Ustedes saben que el esófago es un órgano que no es, digamos, pensado por los médicos. Así mismo el diafragma. Nadie te va a decir está mal tu esófago, está mal tu diafragma. El esófago en sí, si tiene algún síntoma, le van a echar la culpa o a la boca o al estómago, pero no propiamente dicho al esófago. Es por eso que tenemos que empezar a comprender algunos síntomas primarios y secundarios que tenga el esófago. En sí, parecería que fuera un órgano en realidad no prescindible para la vida, porque si retiramos el esófago, el paciente no se va a morir, pero realmente es prescindible para la vida porque sin el esófago no podríamos disfrutar de los alimentos y obviamente tendríamos que tener una gastrostomía o una ileostomía para poder alimentarnos. Por eso es de que es un órgano prescindible, pero no para la vida, sino para el bienestar del paciente. Es un tubo músculo membranoso donde va a comunicar obviamente a la cavidad oral con el estómago y ese simple tubo pues tiene esa potestad de trasladar todos los componentes alimentarios hacia lo que es el estómago, iniciando así la fase de la alimentación en lo que viene a ser posteriormente a la masticación que tiene el paciente. Vamos a ver todos estos aspectos dentro del contenido. Empezaremos un poquito hablando de lo que viene a ser entonces el esófago. El esófago viene a ser, de acuerdo a la palabra griega, ios, yo llevo, y fagos comida. Entonces es esa la función que tiene el esófago. Llevar simplemente la comida, pero no es así tan simplemente porque realmente es un órgano importante. Dentro de la anatomía tiene un componente de esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior se encuentra en la parte ya posteriormente a lo que viene a ser el músculo cricofaríngeo y este tiene una presión de 30 milímetros de mercurio, mientras que el esfínter esofágico inferior es ya en la línea Z donde está en la unión esofogástrica y su presión es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Tiene varios órganos en los cuales, si ustedes ponen a ver, está pues muy cerca y tienen vecindad con órganos importantes, por lo cual va a dar algunas curvaturas y alguna deformidad a este tubo músculo membranoso, pero no tiene mucho más importancia. Está está inervado por el nervio vago que va a dar las ondas primarias, secundarias y hasta terciarias. Son las ondas donde vamos a tener el peristatismo progrador, ¿no? Y ahí de la terminación donde estos nervios van a realizar a nivel de la muscular mucosa y de la muscular, pues vienen a ser los del Meissner en la muscular mucosa y los Auerbach en la muscular. La irrigación tiene muchas ramas, ya sea en la parte cérvico-torácica por medio de las tiroideas, en la parte diatorácica por medio de la aorta y de algún arco, ya sea subclavio izquierdo o tronco brachiocefálico. Después tenemos a nivel de la aorta propiamente dicha y a nivel abdominal de algunas ramas, como por ejemplo la gástrica izquierda, que va a dar ramas a lo que es el esfínter esofágico inferior y la parte inferior del esófago. El drenaje venoso también es algo que tenemos que comprender, puesto que este muchas veces nos va a dar las varices esofágicas y va a dar su drenaje hacia la vena sigos, que es la que posteriormente va a desembocar en la vena cava superior. El aumento de la presión de esta obviamente va a provocar lo que acabo de decir, ¿no? Las varices esofágicas. Después tenemos el drenaje linfático, que es importante en 3 lugares: una región gástrica, que es esofagogástrica, una región torácica y una región cérvico-torácica. Entonces, si hay algún problema neoplásico a nivel de la unión esofagástrica, obviamente va a haber ganglios que van a estar no solamente en la parte torácica, sino también en la parte abdominal. Y si tenemos una tumoración a nivel torácico, también va a haber ganglios ingurgitados a nivel cervical. Dentro de la microscopía tenemos que el esófago tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Eso qué quiere decir? Es un epitelio donde rápidamente se descama, pero también rápidamente se regenera. Y si ustedes se ponen a observar esta zona donde está el esófago, prácticamente
está cerrado el esófago, ¿ya? Y cuando pasan los alimentos recién empieza a tener una cavidad, digamos, real. Normalmente tiene una cavidad virtual que está ocluida o está cerrada por sus bordes, pero ya cuando pasa el alimento esto se apertura. Y este epitelio va descamándose de acuerdo a, obviamente, los alimentos que ingiere el individuo y pues se regenera también rápidamente. Bien, entonces una vez que empieza la masticación, en lo que es la parte voluntaria, empieza la masticación, una vez que se ha hecho la masticación, vamos a realizar la primera fase de la deglución, que es cuando la lengua ocluye toda la cavidad bucal y lleva hacia atrás el bolo alimentario, y de aquí para adelante ya, una vez que lleva para atrás, empiezan las ondas totalmente autonómicas, no son ondas voluntarias, abriendo el esfínter esofágico superior y provocando que la nasofaringe se cierre, se eleve, la epiglotis se cierre y de esa manera pase el alimento hacia el esófago. Tenemos ondas primarias, secundarias y hasta terciarias. Las ondas primarias se van a originar en la parte alta, que es el esfínter esofágico superior, determinando que estas ondas vayan rápidamente a evacuar y llevar el contenido hacia el estómago. ¿Ya? Generalmente el esófago no puede, en el esófago no pueden permanecer alimentos o cuerpos extraños porque empieza a sufrir. Y la manera que sufre, obviamente, va a haber diferentes tipos de síntomas. Entonces, si hay unas ondas primarias que son suficientes para la evacuación del esófago, perfecto. Y hay un tiempo determinado también. Pero si no ha evacuado totalmente, empiezan las ondas secundarias, que son las que van a determinar la limpieza o el clearance esofágico. El clearance esofágico quiere decir que es la depuración del esófago para que esa cavidad virtual que ha estado con el alimento se convierta nuevamente en real y de esa manera no sufre el esófago. Las ondas terciarias son consideradas como patológicas, pero muchas veces, si el clearance es insuficiente con las ondas secundarias, van a haber ondas vigorosas terciarias que van a provocar la limpieza del esófago. Bien, es así como empieza, ¿no?, la fase voluntaria, que es la masticación. Posteriormente la lengua se ocluye con el paladar y la lengua lleva para atrás lo que es el bolo alimentario, asciende la nasofaringe cerrando la misma y se cierra la epiglotis para que pase por el esófago sin que tengamos comunicación con la tráquea. Es así como inician las ondas en forma vigorosa para que éstas puedan provocar la limpieza del esófago. Existen varios estudios esofágicos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos quizás en un problema de este tubo. Tenemos la endoscopía alta, tenemos el tránsito intestinal o esofágico, la manometría, la pechimetría y la ecoendoscopía. Entonces también puede estar aquí la tomografía y la resonancia. La endoscopía para ver qué pasa por dentro, el tránsito para ver la dinamicidad de lo que es lo que pasa el contenido de la boca al estómago, la manometría, que es las presiones de ambos esfínteres, la pechimetría para determinar si no hay álcali elevado o ácido elevado, y la ecoendoscopía para ver la pared del esófago. Ustedes recuerden que el tránsito intestinal, el tránsito esofágico tiene una potestad de tener entre 8 a 10 segundos. Es decir, que entre 8 a 10 segundos ya tiene que pasar. No puede permanecer más tiempo el contenido a ese nivel. Vayamos entonces con el tránsito, que es el que va a determinar un problema más que todo de motricidad, ¿no? Vamos a tener la idea de cómo está pasando el contraste de la boca al estómago y si existe algún tipo de enlentecimiento o sobreagregación de imágenes. Y este tránsito tenemos que hacerlo en forma dinámica, no en forma fotográfica. Esta es una fotografía que no me sirve, entonces necesito que sea dinámico. Después la endoscopía, la fibroendoscopía digestiva alta, o la VEDA, o la FEDA, como quieran llamar, que es obviamente el estudio que nos va a determinar qué es lo que está pasando dentro del epitelio, de esa cavidad virtual del esófago. La manometría, que va a medir ondas y presiones.
¿no? Esto es una manometría normal, por ejemplo, donde aquí tenemos el esfínter esofágico superior, el esófago y el esfínter esofágico inferior. La pHmetría o la impedancia, que son unas fibras isótopas donde a diferentes tipos de centímetros van a haber unos isótopos que capten tanto el pH ácido como el pH alcalino. Esto es un rastreo de 24 horas para ver si tenemos un exceso de ácido que suba hacia el esófago. Ustedes recuerden que el esófago no soporta ni el ácido ni el álcali, tiene un pH neutro. Entonces, lo que viene a ser el ácido, pues hace que sufra el esófago y también el álcali. Y para eso sirve la pHmetría. Después tenemos la ecoendoscopia, que es lo que va a medir va a ver la pared. Vamos a ver las paredes. Aquí tenemos el balón, que es el que nos va a dar un contraste. El tubo el transductor, el balón, que es propio de lo que son el ecoendoscopio. Y de aquí para adelante ya los diferentes círculos, como si fuese un tablero de tiro. Tenemos un primer arco, que es la mucosa superficial, después está la mucosa profunda, muscular mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Entonces puede haber en cualquiera de estos lugares algún proceso neoplásico o infeccioso. Ahí tenemos, estos dos son el balón y de aquí para afuera ya son las diferentes capas. Fíjense que aquí hay un tumor esofágico. Entonces, con estos datos, que son los que vamos a investigar el esófago, tenemos que pensar que cuáles son pues, los síntomas esofágicos propiamente dichos. Y entonces vamos a tener síntomas primarios y secundarios. Dentro de los síntomas primarios está la disfagia, ¿ya? Esta disfagia, que es el dolor, como ven acá el paciente, el dolor una vez realizada la masticación voluntaria, en la fase involuntaria existe un dolor retroesternal. No es odinofagia que en la garganta, sino es retroesternal. Después tenemos el reflujo, ¿ya? Propiamente dicho. Después tenemos la pirosis, que es una especie de calor. El dolor retroesternal, que puede ser alto o bajo, que obviamente hay que tener mucho cuidado con el infarto de miocardio. Y la regurgitación, que es muy diferente al reflujo. El reflujo en sí viene del estómago, ya ha tenido un proceso de trituración gástrica, mientras que la regurgitación se queda en el esófago y pues no hay un componente ácido ni tampoco una trituración gástrica, por lo cual elimina prácticamente lo que ha masticado el paciente. Esos son los síntomas primarios. Los secundarios. La cialorrea, que quiere decir un aumento de la salivación porque algo está pasando con ese esófago. Normalmente la saliva, la tialina salival, al hacer la deglución provoca también un clearance esofágico. Es decir, que esta enzima, este jugo salival provoca una limpieza o clearance esofágico con las ondas secundarias particularmente. Entonces, si hay un aumento de la cialorrea, es que el esófago está dando un feedback a estas glándulas, por lo cual están hipersecretando las mismas y algo está ocasionando esta secreción. La tos nocturna, cuando hay microaspiraciones en la noche, van goteando pequeñas partículas hacia la tráquea y el paciente puede levantarse con una asfixia, una tos asfística o una tos nocturna. Después el desegmentado de los dientes. Cuando el ácido sube hasta la boca, va rompiendo esa barrera dental y provoca obviamente la formación de las caries, etc. La halitosis, que es el mal olor en la boca, y esto es por permanencia de algún alimento en el esófago. Y el globo histérico, que es la sensación de un cuerpo extraño en la parte retroesternal que no está pasando hacia el estómago. Entonces, son síntomas que los vamos a ir viendo en las patologías que enseguida vamos a ver. La calasia, ustedes saben que en sí viene a ser una falta de relajación en la parte baja del esófago, ¿ya? Según Sir Williams, pues determinó que fue el primero en que observó en pacientes realizándoles la autopsia que existía una falta de relajación
y una dilatación proximal a esa relajación, por lo cual determinó que sin chalasis, relajación, sin relajación, y obviamente que viene a ser una cualidad motora de lo que es la acalasia. Generalmente la acalasia está en una prevalencia de 10 a 100.000, una incidencia de 0,5 a 1,6. No es tan frecuente, pero tenemos que tener en cuenta que existe una edad muy preponderante que es entre los 30 y los 60 años. Particularmente los dos géneros son iguales, pero con una pequeña, digamos, variación, con una pequeña diferencia a favor del género femenino. La sobrevida, obviamente, de estos pacientes, si tienen, es menor a los pacientes sanos, a los individuos sanos. Existen varias causas de que exista una falta de relajación. Existe una causa, por ejemplo, autoinmune, donde tenemos varios anticuerpos antimientéricos que van a determinar que en esas zonas se estenose y vayan destruyendo, ya sea por problemas del tejido, del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus eritematoso, la enfermedad de Sjögren, etc. Se van destruyendo los plexos de Meissner particularmente, ¿ya? La genética, de igual manera, existe varios componentes como el antígeno HLA o polimorfismos que involucran algunos genes donde vamos a tener el óxido nítrico bajo o el péptido inhibidor vasoactivo bajo. El óxido nítrico bajo quiere decir que gracias a estos polimorfismos no va a relajarse adecuadamente el esfínter, por lo cual es un componente genético que está predominando particularmente en lo que es el síndrome de Down. Y algunos virus, como ser el herpes simple o el sarampión, que también nos va a dar este tipo de estenosis. Pero en nuestro medio, en sí, vamos a ir viendo que son otro tipo de los causales. Entonces, fíjense que la acetilcolina hace que se contraiga y una vez que tengamos esta contracción, pues el BIF y el óxido nítrico hacen de que provoque una inhibición a esta contracción, por lo cual hace que se relaje fácilmente. Pero si hay una inhibición, es decir, si no tenemos el polipéptido inhibidor vasoactivo o el óxido nítrico, pues vamos a tener más acetilcolina, por lo cual hay un desequilibrio y esto provoca mayor estenosis o que se cierre más. Existen algunas otras patologías, digamos, dentro de lo que es la histología y la parte muscular, que son las anormalidades neuronales, como por ejemplo la ganglionosis, que puede estar en la enfermedad de Chagas, ¿ya? O un infiltrado de leucocitos T que va a hacer un proceso inflamatorio con los plexos de Meissner, o alteraciones musculares como es la hipertrofia muscular proximal a la estenosis, dilatación proximal a la estenosis y una degeneración obviamente muscular y fibrótica proximal a la estenosis. Dentro de lo que es la causa primaria de la acalasia, sabemos de que existe una hipótesis que es viral o autoinmune, con una degeneración neuronal, ¿ya? Pero también están dadas la alteración en el óxido nítrico y en el BIF, ¿no? Con falta de relajación de estos. Entonces, provocando una aperistalsis. Entre lo que es la secundaria tenemos el Chagas, la amiloidosis, neoplasias y otras. El Chagas quizás está en nuestro medio, es el que tiene mayor predominio, donde existe una especie de destrucción inmunológica e inflamatoria hasta estos plexos gracias a los antígenos del Chagas. Hay un montón de antígenos que tiene el Chagas y que tienen un trofismo a ciertas partes del organismo. En nuestro medio, por ejemplo, tenemos antígenos que tienen más trofismo al corazón y al recto, muy poco al esófago. En el Brasil, por ejemplo, tiene mucho trofismo al esófago y mucha acalasia. Entonces, estos diferentes antígenos son los que van a tener un trofismo, es decir, una preferencia a cierto órgano, pero no hay que descartar que aquí en Bolivia también tenemos acalasia. La amiloidosis, que es una proteína amiloide que se va a precipitar justamente en la parte de la muscular mucosa, provocando una fibrosis y destrucción de la misma y obviamente de forma secundaria la estenosis. Ahí tenemos
la cantidad de antígenos que puede haber en toda Sudamérica. Son como 6 antígenos. Y los que predominan en Bolivia son casi todos, ¿no? Excepto del E2, pero bueno, la mayoría están en Bolivia. Y son los que, pues, afectan en forma incidental al hombre, gracias a la vinchuca, y estos tripanosomas, pues van a provocar la lesión intracelular y la lesión neuronal de los plexos de Meissner particularmente. Hay otros componentes que se van a agregar a este problema chagásico, por ejemplo, la avitaminosis B12. Estos pacientes generalmente son del área rural, donde muy poca carne comen, son más hidratos de carbono lo que se alimentan. Entonces, el alimento neuronal también va a estar en déficit, provocando una sobreagregación a esta patología, provocando una exacerbación, perdón, a esta patología. De igual manera, acuñican bastante coca, y ustedes saben que la coca es parética, por lo cual va a haber una paresia en la parte prógrada de lo que es el esófago. Entonces, si hay una estenosis, hay una falta de vitamina B12, y obviamente hay un proceso anestésico, obviamente no va a haber un buen peristaltismo esofágico, por lo cual se va a ir dilatando paulatinamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la acalasia desde el punto de vista primario y secundario? La disfagia está presente porque el paciente tiene dolor en un 90% al pasar alimentos sólidos. Después tenemos, de esa manera, ¿no? Después tenemos la regurgitación, que es también dada. Entonces el paciente al no tragar, pues hay ondas retrógradas que le van a volver a la boca y eso escupe, y no es un vómito, sino que es la misma comida que se está atascando en el esófago. Después vamos a tener, perdón, esa es la regurgitación, ¿no? Y esa regurgitación muchas veces va a provocar, obviamente, otros síntomas secundarios, como la litosis. Pero bueno, seguiremos. Va a haber pirosis, sí, porque está a ese nivel, hay pues una retención, y eso determina que existe una molestia de tipo quemazón a nivel distal. Dolor retroesternal, que es muy parecido a la pirosis, que es una sensación de cuerpo extraño. No hay reflujo y sí hay pérdida de peso. Entonces hay que pensar, si nosotros vemos estos síntomas, hay que pensar, ¿será cáncer o será acalasia? Entonces, ¿cómo yo diferencio del cáncer esofágico de la acalasia? La diferencia está que en los pacientes más de 60 años, una acalasia es difícil que se presente, pero no imposible, por lo cual puede presentarse el cáncer, ¿no? Entonces, pacientes jóvenes, es muy difícil que se presente la neoplasia. Pero no hay que sacar de nuestros diagnósticos presuntivos la probabilidad de que sea una neoplasia. Ya entonces, con los primarios está la disfagia, la regurgitación, el dolor retroesternal y la pérdida de peso, un 60%, en pacientes de 30 a 60 años particularmente, ¿no? Y dentro de los síntomas secundarios vamos a tener la cialorrea, que es la que va a tratar de lograr que se limpie ese esófago para que vuelva a lo que es la cavidad virtual en el esófago. No hay tos nocturna, no hay descementación, sí hay halitosis y sí hay globo histérico. La halitosis obviamente porque está permaneciendo mucho tiempo a nivel del esófago. Dentro de estos exámenes paraclínicos siempre hay que hacer un HAI y una ELISA para descartar que sea Chagas. Si es que una sale positiva, la otra negativa, probablemente tengamos que buscar otro tipo de patologías. Hacer un tránsito esofagogástrico, una fibroendoscopía, manometría y una ecoendoscopía. Entonces empezamos con el esofagograma, que nos va a ayudar a ver cuán rápido evacúa el esófago y cuán lento o cuán dilatado está el mismo. Aquí tenemos los grados, 4 grados de acalasia. En el grado 1, generalmente, si nosotros nos ponemos a pensar, el tamaño normal de un esófago es de 1 centímetro aproximadamente, ¿ya? Cuando este se va agrandando en la parte proximal, 1.5, casi 1.70 milímetros, centímetros, y tenemos un desfiladero posterior, ya es un grado 1, no pasa de los 2 centímetros. En el grado 2, que es ya más de 2 centímetros y un desfiladero mucho más
digamos, estenosante. En el grado 3, que es el de aquí abajo, ya tenemos una típica punta de lápiz o cola de ratón o como quieran llamar, y la dilatación ya es prácticamente el triple de lo que es el esófago normal. Y el grado 4, que es el de acá, que ya tenemos un esófago sigmoideo. Entonces son los grados esofágicos que da más que todo por la cronicidad, el crecimiento, la dilatación a esa estenosis distal. La endoscopia es importante para ver que no tengamos una atipía o metaplasia o un cáncer esofágico. ¿Alguien me puede decir de ustedes cuál es el cáncer esofágico? ¿Cómo se llama el cáncer esofágico? Fuerte, Elizabeth. El esófago de Barrett. El esófago es algo preneoplásico, pero ¿cómo es el cáncer? ¿Cómo se llama el cáncer esofágico? ¿Mm? A ver, ¿alguien me puede decir? El cáncer esofágico, si por ejemplo es un adenocarcinoma, voy a pensar más que es un problema de estómago. Entonces, el cáncer esofágico es de acuerdo al epitelio. Si es un epitelio plano, estratificado, ¿qué cáncer te va a dar? A ver, ¿qué dicen? Si tenemos un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, un plano estratificado, ¿qué cáncer te va a dar? Tenemos el epidermoide. Entonces, si tenemos en la parte baja un C epidermoide, decimos que es netamente de esófago. Si tenemos en la parte baja del esófago un adenocarcinoma, pues decimos que es de estómago y que ha subido hacia esófago, ¿no? Para eso sirve la endoscopia entonces, ¿no? Ahí vemos cómo se va adelgazando. Esta es una parte dilatada y se va adelgazando la parte distal del esófago. La manometría es para medir las presiones y en una calasia obviamente las presiones van a estar más de 10 milímetros de mercurio, van a estar alrededor de 20, 25, dependiendo del grado de cronicidad que tenga el paciente. Aquí, si ustedes ponen a ver, no se observa el esófago, ¿ya? Entonces, existe una zona de alteración de lo que viene a ser el esfínter esofágico. Eso es un esófago normal durante la deglución y ahí tenemos una alteración si comparamos de glúteo, pasa al esófago, esfínter esofágico inferior y acá no hay ondas, no hay pasaje y se quedan en la parte alta. La manometría mide entonces la parte de lo que viene a ser las presiones. En el tratamiento de la calasia siempre hay un tratamiento médico, mínimamente invasivo y quirúrgico. El tratamiento de estos tres van a determinar, aliviar, el objetivo es aliviar el dolor, aliviar los síntomas, mejorar el vaciamiento esofágico y evitar un mega esófago. El tratamiento médico está en base a algunos medicamentos que ayudan a que pueda dilatar la parte estenosada, por ejemplo, el dinitrato de isosorbide o por ejemplo, el nifedipino, etcétera, que son bloqueadores de la bomba de calcio, por lo cual hace que se relajen tanto estas fibras y provoque la salida o la dilatación, pero no es muy extensa. Después está la toxina botulínica, que es así como ven ustedes, por medio del endoscopio se va colocando para que se vaya dilatando un tanto la parte estenosada. Después tenemos las dilataciones con balón o con bujías en la parte estenosada, pero ¿cuánto dura la toxina botulínica? Más o menos 6 a 8 meses. ¿Cuánto dura la dilatación del balón? Más o menos un mes. Entonces, son tratamientos paliativos. Ahí vemos cómo se va metiendo el introductor al esófago y posteriormente todo esto ya se va dilatando. Aquí está el balón que se va dilatando, ¿no? Y después tenemos como mínimamente invasivo el POEM, que es peroral endoscopic miotomía, es decir, por la boca por medio de la endoscopia, hacer una miotomía
del músculo que está estenosando, es decir, del músculo circular de la parte baja del esófago. Entonces, ¿cómo es esto? Generalmente se hace la apertura en la parte proximal del esófago, en la parte, digamos, a 10 centímetros de la parte del esfínter. Se hace la apertura de la mucosa, llega hasta la muscular mucosa y se va ingresando por este pseudoespacio. Una vez que ya se ha llegado a ese pseudoespacio, empiezan a cortar por vía endoscópica la parte muscular. Está aceptada este POEM en el grado 2 de acalasia y probablemente en el grado 3, pero no tiene mucha efectividad, más es en el grado 2. ¿No? Es así como se hace la apertura de la mucosa, aquí se va introduciendo en un espacio entre la mucosa y la muscular, y ya cuando estamos en la muscular, aquí se va cortando, fíjense cómo se ha cortado, y va a quedar un espacio, ese espacio tenemos que cerrarlo y se cierran con clips, como ven acá. Entonces, miotomía endoscópica peroral, o sea, por la boca, es de esa manera, ya lo explicamos. Y posteriormente tenemos la cirugía, que es un método también mínimamente invasivo y que esto determina el corte de las fibras circulares por medio de la endoscopía sin dañar la mucosa esofágica. Si nosotros dañamos la mucosa, ya provocamos una lesión esofagogástrica y eso ya es grave. Entonces hay que entrar justo entre la muscular mucosae y empezar a cortar todo lo que viene a ser las fibras circulares. Abajo está la muscular y arriba está la serosa. A la serosa también la cortamos, no hay problema. Pero a la mucosa tenemos que respetar. El ERGE, la enfermedad del reflujo, ¿ya? Es cuando el contenido gástrico obviamente va hacia o retorna hacia lo que es el esófago y no está pues con una potestad de recibir, no está con las características epiteliales no son las apropiadas para recibir un pH de 3. Saben que el esófago tiene un pH neutro, entonces cuando este ácido o álcali sube, empieza a dañar a estas células y ahí se pueden provocar los diferentes tipos de irritaciones denominadas esofagitis. Y dentro de lo que viene a ser la falta de contracción y la falta de válvula, hay varios aspectos que pues provocan este reflujo. Por ejemplo, la pérdida del ángulo de His, que es esta, que se agranda a más de 45 grados. Después tenemos una relajación del ligamento frenoesofágico, ¿ya? Después existe que el esfínter esofágico está totalmente complaciente, que la crura diafragmática también se va a relajar. Entonces, todos estos aspectos van a provocar, en primer término, en forma local, una relajación. Y si a esto aumentamos la presión intraabdominal positiva, pues con mayor facilidad va a subir. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo se tiene que cerrar el esfínter esofágico inferior, ayudados por el diafragma, ayudados por los ligamentos frenoesofágicos, ¿ya? Y por los ángulos, el haz de His, etc. Veremos las causas de lo que es el ERGE. Y una de las causas es las hernias. Esta hernia, ¿qué significa? Que va a subir parte del estómago hacia el tórax o en forma, digamos, unitaria o en forma lateral. ¿Esto qué ocasiona? Que el esfínter esofágico que debía encontrarse acá ha subido a la parte alta del tórax. Entonces, fácilmente va a haber un reflujo, ¿ya? Y obviamente va a estar dañando al esófago. Otro causal es que tengamos una hernia paraesofágica. Esta es una hernia por deslizamiento. Esta es una hernia paraesofágica que también disminuye la presión a nivel de lo que son la crura diafragmática y por ende vamos a tener un reflujo de igual manera. Entonces, ambas causales son las más importantes en lo que viene a ser lo que es la hernia, perdón, el reflujo. Si a esto añadimos un grado 3 que es mixto, ambos, ¿no? Con mayor razón, y un grado 4 cuando los órganos se suben hasta la parte torácica.
Entonces esa es la incompetencia del esfínter. Después tenemos la falta de depuración esofágica. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un buen clearance esofágico. Por lo cual este clearance esofágico es deficiente, estas ondas peristálticas son alteradas y tenemos una hipotonicidad del esfínter, no hay unas buenas ondas prógradas, ¿ya? Lo cual ocasiona que tengamos de igual manera un reflujo. Entonces, los mecanismos de defensa es el clearance esofágico, la secreción salival, el peristaltismo, ¿ya? La posición del paciente deciden de pie y la resistencia de la mucosa, que tienen que ser mecanismos de defensa, pero son sobrellevados o sobrepasados con los mecanismos de agresión, como por ejemplo la relajación del esfínter, la hipotonía del esfínter, las hernias, aumento de la presión, ¿no? Y obviamente todos los componentes intragástricos se elevan hacia lo que es el esófago. La alteración del reservorio, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que pasa del esófago al estómago, al alimento, este estómago también tiene que evacuar. Pero como tenemos un estómago lento, un estómago parético, un estómago que no ha evacuado en el tiempo adecuado, entonces se provoca el reflujo. ¿Me pueden decir cuánto es la evacuación gástrica? Sabemos que la evacuación esofágica es de 8 segundos a 10 segundos. ¿En qué tiempo hay que se evacúa el estómago? Vamos chicos, a ver, participen por favor. ¿En qué tiempo se evacúa el estómago? ¿En qué tiempo se evacúa el estómago? A ver, Alan o la nieta, ¿qué dices? Vamos, a la nieta, ¿estás ahí o me has dejado colgado? ¿En qué tiempo se evacúa el estómago? ¿Me escuchan o no? Estoy solito. Lo escuchamos. ¿En qué tiempo se evacúa? A ver, Adriana. De 4 a 6 horas, ¿no? Un poquito lento, ¿no? Generalmente se evacúa a partir de los 45 minutos y termina a las 2 horas. Pero dicen que hasta las 4 horas puede ser una evacuación, ¿no? Pero en realidad, si es líquido, empiezan a los 45 minutos a evacuarse, y si es semisólido, ya a las 2 horas ya tiene que estar evacuándose este contenido. Y si tenemos más de 2 horas, 3, 4 horas, entonces ya empieza a la alteración del reservorio gástrico, provocando obviamente el ERG, ¿no? De esa manera. Tenemos una defensa tisular, que es el epitelio plano estratificado, que justamente viene a ser la línea Z. Y en esta línea Z, aquí tenemos el epitelio plano a su izquierda y a la derecha el epitelio cilíndrico. Este pequeño surco se denomina línea Z y es una capa de lípido o bicapa lipídica, que es la que va a proteger en un gran porcentaje la unión intracelular de estas pequeñas células estratificadas o planas. Pero cuando esta capa lipídica es sobrepasada por el ácido clorhídrico, pues destruye fácilmente, ¿no? Es como un detergente a la grasa, un detergente que va a determinar obviamente la licuefacción de esa capa lipídica, que es de protección. Y así este reflujo nos va a provocar síntomas o síndromes esofágicos y extraesofágicos. Ya lo dijimos, como síndrome esofágico podemos tener un dolor retroesternal, un reflujo, ¿ya? Podemos tener lesiones esofágicas, como por ejemplo esofagitis, estenosis, Barrett, adenocarcinoma, o extraesofágicas, como por ejemplo la tos, que son los síntomas secundarios que habíamos mencionado, por microbroncoaspiraciones, o laringoesofagitis, o laringitis, asma, etc. Alteraciones de los dientes, ¿no? Y algunas como ser fibrosis u otras. Entonces el ERG, la enfermedad del reflujo,
¿cuál de estos síntomas primarios tendrá? ¿Tendrá disfagia? Sí, va a tener disfagia porque empieza a irritar la parte distal del esófago y esta irritación provoca un dolor. También hay reflujo, también hay pirosis, también hay dolor retroesternal, pero no hay regurgitación. ¿Habrá cialorrea en el ERGE? Por supuesto que sí. Hay tos nocturna, la cialorrea quiere vencer, quiere limpiar, quiere depurar. La tos nocturna es por microaspiraciones, hay descementado dental, no hay halitosis y tampoco hay globo histérico. Hacemos todos los estudios y vamos a ver radiológicamente cómo se ven las hernias. Aquí tenemos una hernia por deslizamiento y aquí una hernia paraesofágica, ¿no? Hacemos también la endoscopia digestiva alta. Este es el orificio del esófago. Se da la vuelta dentro del estómago para ver el tubo y se observa el orificio herniario. Y esto va a provocar, obviamente, una clasificación de los ángeles en base a la esofagitis que tenga el paciente. Si tenemos estos grados de esofagitis que son como una especie de llagas de color rojo, de color salmón, mejor dicho, si son menos de 5 milímetros es grado 1A, perdón, ya no son circunferenciales, son aisladas. Y vemos acá una que otra son aisladas. En el grado B ya son más las pequeñas lesiones esofagíticas, pero son más de 5 milímetros. Aquí es menos de 5 milímetros, aquí son más de 5 milímetros, ¿no? Son más largas. El grado C ya es el 75% de la circunferencia con estas lesiones de más de 5 centímetros. Fíjense ustedes, más de 5 milímetros y una circunferencia no total. Y el grado D, que ya es una circunferencia del 75%, todo con varias llagas, con varias lesiones esofágicas. La manometría nos va a dar niveles bajos de presión, ¿ya? La manometría está más indicada en la calasia, más que en lo que viene a ser el ERGE, pero también hay que prepedirlo. Después tenemos la centeliografía radioisotópica, que también es un método diagnóstico, y la pH-metría o impedancia. La pH-metría mide el ácido y la impedancia mide el álcali. Estas van a estar gracias a estos isótopos o a estas fibras que tienen sus receptores y que van a provocar la captación de los diferentes ácidos o álcalis. Y se puede sobreagregar a todo esto la cápsula. Esta cápsula que tienen en la parte derecha de su pantalla, donde vamos a ver también si hay lesiones, fotográficamente nos va a mostrar si hay lesiones de reflujo y si hay lesiones epiteliales. El tratamiento es tratar de que no baje más de lo que está relajado el esfínter. El tabaco y el alcohol son los que más van a provocar relajación. Las grasas de igual manera y algunas frutas o alimentos ácidos. Lo que sí tenemos que comer son gran cantidad de verduras, alimentos que pueden ser fácilmente degradables, digeribles, perdón, y con harto líquido. Y de acuerdo a esto, vamos a tener este algoritmo que dice que si hay signos de pirosis, regurgitación, etc., entonces hay que hacer una FEDA o una endoscopía, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, veremos si el tratamiento lo vamos a hacer en forma empírica con IBPs, inhibidores de la bomba de protones, que están entre 4 y 8 semanas en un ERGE, ¿ya? Y si esto mejora, quiere decir que estamos considerando ya, confirmando el diagnóstico. Si no mejorase, si persisten los síntomas, hay que volver a insistir con una FEDA. Si esta FEDA da normal, hay que hacer la manometría. Si la manometría es anormal, se confirma el diagnóstico. Si no es anormal, hay que buscar otras patologías. Si tenemos una esofagitis, hay que ver en qué nivel está de Los Ángeles, A, B o C, D. ¿Ya? Y de acuerdo a esto, el tratamiento es 8 semanas en los grados iniciales y dosis dobles de 8 semanas o más en los grados C y D, inclusive hasta 1 año. Si tenemos ya algunas otras lesiones como ser
paraneoplásicas o atípicas, como la enfermedad de Barrett o estenosis, ya tenemos que tener tratamientos específicos. ¿Qué se hacen estos? Si hay una enfermedad de Barrett o una metaplasia o displasia, hay que retirar la mucosa por vía endoscópica y posteriormente realizar un tratamiento quirúrgico para que no vuelva a aparecer estas lesiones. El tratamiento farmacológico está en base a antiácidos, antagonistas H2, IBPs o prokinéticos. ¿Qué son por qué los antiácidos? Para que se forme una especie de película en la parte alta y si hay reflujo, que refluye el antiácido. Los antagonistas H2 son de la histamina, son muy poco utilizados, pero puede ayudar si es que no contamos con IBPs, que son inhibidores de la bomba de protones, que son los que más se utilizan hoy en día. Los prokinéticos son obviamente los que vamos a tener en sí evacuando mejor el estómago. Hay que evacuar mejor el estómago. Tenemos varios prokinéticos, como por ejemplo la cinitaprida. No funciona mucho la domperidona y la metoclopramida, pero sí la cinitaprida es importante. Ya en el tratamiento médico, lo mostró su compañero con un video muy bonito, y de igual manera, ¿qué es lo que se logra? Lo que se logra es hacer una pseudoválvula o falsa válvula, ¿ya? Donde, si nosotros dibujamos o ayudamos un poco a esto, aquí está el esófago, cerramos la crura abierta de los pilares diafragmáticos y posteriormente pasamos, aquí tenemos A, por ejemplo, que es el fondo gástrico, y aquí tenemos B, que es el cuerpo gástrico. Pasamos por detrás del esófago y se viene A aquí, y B se queda en la parte posterior del esófago. Una vez que eso funciona, pues se va a suturar A con C y quedando B en la parte posterior, ¿no? Bien, entonces esa sutura. Y si yo hago aquí un corte, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Voy a tener al esófago, esta sutura la voy a tener aquí adelante, y todo lo que pasa por atrás, el estómago va a estar por atrás, ¿no? Entonces, cuando suben los gases, ¿qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona es que empiecen estos gases a comprimir al esófago, ¿ya? Y de esa manera se cierra el mismo, provocando esta pseudoválvula o falsa válvula. Esta es la cirugía madre de todas las fundoplicaturas, que es la fundoplicatura de Nissen, y de aquí hay un montón más que no amerita en este momento reflexionarles, pero la fundoplicatura de Nissen es la más explícita y la que se sigue haciendo hasta hoy en día. Eso es. No sé si hay preguntas o dudas. Doctor, ¿nos podría reiterar de la clasificación de Los Ángeles, el grado 4, por favor, el compromiso que hay? El grado 4 ya es circunferencial, toda la circunferencia. O el grado D en realidad, ¿no? El grado C es el 75% de la circunferencia. Esa es la diferencia. ¿Ya? En el grado D, por ejemplo, ya puede haber una displasia, es decir, ya puede haber un esófago de Barrett. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, no sé si hay alguna duda más. Si no hay más dudas, el día lunes tienen que disertar sus compañeros, si no me equivoco, es estómago, ¿no? Sí, doctor. Bueno, va a disertar estómago y creo que disertan Flores Isabel y Gómez Natalia. Sí, doctor. Bien, después de eso vamos a dar un repaso a las 9 de la noche de pleura. ¿Ya?
De pleura de 10 minutos, pleura y quizás peritoneo. Vamos a ver si hacemos las dos. Pero yo pienso que vamos a dar pleura. Ya son 25 los inscritos, no sé qué pasa, son 28 compañeros. Hay 3 que no se han inscrito, creo. Y ya tienen que hacerlo hasta el lunes en el campus para que puedan dar el examen, ¿ya? Bueno. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos hasta el día lunes, hasta mañana.